Todos hemos oído hablar de tesoros perdidos, ¿verdad? Historias que parecen sacadas de una película. Pero, ¿qué pasaría si una de las leyendas más increíbles, la de una fortuna imperial, volviera a la vida? Y todo por una sola pieza de metal encontrada, de pura casualidad, bajo el asfalto de una ciudad moderna. Vale, viajemos un momento en el tiempo. Estamos en 1981, en pleno corazón de Ciudad de México. Una metrópoli gigantesca, ruidosa. El sonido constante de las obras es, bueno, el pan de cada día. Pero un día, en medio de todo ese jaleo, algo detiene las máquinas en seco. Y es que lo que encontró un obrero no era un trozo de tubería vieja. No, era un lingote. Un lingote de oro macizo, pesado. Se notaba que llevaba ahí muchísimo tiempo. Nadie tenía ni idea de qué hacía eso allí, pero en lugar del hallazgo, eso fue lo que hizo saltar todas las alarmas. De repente, una pregunta que llevaba enterrada casi 500 años volvía a estar sobre la mesa. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ese lingote no era solo oro, era una pista de verdad, tangible, una conexión directa con uno de los momentos más brutales y fascinantes de la historia, la caída del Imperio Azteca. Y claro, la pregunta era inevitable, ¿no? ¿Sería posible que esa pieza de oro fuera parte del famosísimo tesoro perdido de Moctezuma? Pero la historia no se resolvió de la noche a la mañana. ¿Qué va? Durante casi 40 años, el lingote fue un misterio. Se guardó, se analizó, se le dieron 1000 vueltas, pero nada, su origen seguía siendo un enigma. Hasta hace poquísimo, cuando la tecnología moderna por fin consiguió que esa pieza de oro hablara. Vale, y para entender de verdad lo que significa este lingote, tenemos que hacer un buen viaje en el tiempo. Vámonos para atrás, hasta el año 1519, directos al corazón del Imperio Azteca. Porque hay que hacerse una idea de la escala de la fortuna que se encontraron allí los conquistadores. Y todo empieza con esta ruta, la que siguió Hernán Cortés. Salió de Cuba con apenas 500 hombres. ¿Y su motivación? Bueno, la de siempre, la que ha movido el mundo desde hace siglos, el oro, las riquezas. El objetivo era claro, Tenochtitlán, la capital azteca, un lugar del que se contaban maravillas, leyendas sobre tesoros inimaginables. Y resulta que las leyendas se quedaban cortas. Ojo, lo que vemos ahora es solo un pequeño aperitivo. Fue el primer envío que Cortés hizo al rey Carlos I, el famoso Quinto Real, o sea, solo la quinta parte de lo que habían conseguido al principio. Hay que imaginarse la cara que se les quedó en Europa cuando vieron desembarcar una rueda de oro macizo del tamaño de la de un carro, o collares con cientos y cientos de esmeraldas y rubíes. Una locura. De hecho, el mismísimo Alberto Durero, uno de los grandes genios del Renacimiento, pudo ver estas piezas en Bruselas. ¿Y su reacción? Lo dice todo. Él no vio solo oro, no vio solo dinero, vio arte. Dijo que eran cosas más dignas de verse que prodigios. O sea, entendió perfectamente que el valor artístico de aquello era infinitamente superior al valor material del oro. Pero aquí viene lo bueno. Todo eso, todo ese envío espectacular a Europa, era solo la punta del iceberg. El verdadero tesoro aún no había aparecido. Los españoles estaban alojados en el palacio de Axayácat, el padre de Moctezuma, y un día a una de ellos le dio por fijarse en un detalle, una puerta que parecía haber sido sellada, disimulada en un muro. Y claro, la curiosidad les pudo. Tiraron el muro abajo y se quedaron sin palabras. El testimonio de Bernal Díaz del Castillo, que estaba allí, es increíble. Describe el momento. Vieron tanto número de joyas de oro y planchas. Dice que él era joven y que jamás en su vida había visto riquezas como aquellas. Era una cámara secreta, a reventar del tesoro que los emperadores aztecas habían ido acumulando durante generaciones. Algo simplemente inimaginable. Claro que una cosa es encontrar un tesoro así y otra muy distinta es poder quedártelo. La situación en Tenochtitlán se puso muy fea. Los españoles cometieron una masacre en el Templo Mayor y la ciudad entera se levantó en armas contra ellos. No les quedó más remedio que planear una huida a la desesperada, de noche y en secreto. Y llegamos a la noche del 30 de junio de 1520. Una noche que la historia conoce como la Noche Triste. Y aquí Cortés toma una decisión que lo cambiaría todo. Básicamente les dijo a sus hombres: «Coged todo el oro que podáis llevar encima». Y la codicia, como suele pasar, se convirtió en la peor de las trampas. El resultado fue el caos absoluto. Pensemos en la escena. Soldados intentando huir de noche, bajo ataque, por unas pasarelas estrechas que cruzaban el lago. Y encima iban cargados hasta los topes con lingotes y joyas pesadísimas. El peso del oro los hundía, literalmente. Cientos de ellos cayeron al agua y se ahogaron, arrastrados al fondo por el mismo tesoro que intentaban robar. Los que no se ahogaron fueron capturados por los guerreros aztecas. Un desastre total.
Así que, en una sola noche, ¡puf!, desapareció. La fortuna de todo un imperio. Todo el oro, tanto la parte que era para el rey como el botín personal de los soldados, acabó en el fondo de los canales, hundido en el lodo. Uno de los mayores tesoros de la historia, perdido para siempre. O eso parecía. Un año después, los españoles consiguieron conquistar la ciudad y a partir de ahí se obsesionaron con una única cosa: encontrar ese oro. La búsqueda fue, interminable. Duró siglos. Y es aquí, en esta obsesión por encontrarlo, donde nace de verdad la leyenda del tesoro de Moctezuma. Los primeros intentos fueron de una brutalidad terrible. Llegaron a torturar al último emperador azteca, a Cuauhtémoc, quemándole los pies para que dijera dónde estaba el tesoro. Él al final les dijo que lo habían arrojado todo al lago. Y claro, se pasaron días y días dragando el fondo, buscando. Pero nada, no encontraron absolutamente nada. Era como si el oro se lo hubiera tragado la tierra. Y aquí hay que hacer una pausa, porque es importante no confundir las cosas. Mucha gente mezcla la historia del tesoro de Moctezuma con la leyenda del Dorado, y no tienen nada que ver. Vamos a ver, el tesoro de Moctezuma era real, un montón de oro físico, documentado, que se perdió en un sitio concreto, la actual Ciudad de México. En cambio, el Dorado es un mito, una leyenda sobre una ciudad de oro que nunca existió y que además tiene su origen mucho más al sur, en Colombia, en un ritual del pueblo muisca. O sea, una historia es real y la otra una fantasía. Bueno, y con todo esto en mente, volvamos a nuestro protagonista, el lingote de oro encontrado en 1981. Porque es justo aquí donde la historia da un giro increíble y la ciencia moderna consigue atar todos los cabos sueltos. Hablamos de casi 2 kilos de oro. 2 kilos. Una pieza sólida, real, de aquella fortuna de leyenda que acabó en el fango hace 500 años. Es un pedazo de historia que de repente se podía tocar, se podía pesar. ¿Y cómo lo confirmaron? Pues con una tecnología que suena a ciencia ficción, el análisis de fluorescencia de rayos X. Para que nos entendamos, es una técnica que permite sacar la huella dactilar química del oro sin dañarlo. Así pudieron analizar la composición exacta del lingote y compararla con otras piezas de oro azteca de esa misma época. Y el resultado es esta cronología que es alucinante. Este lingote fue creado fundiendo joyas aztecas allá por 1520. Se perdió en la Noche Triste, pasó 500 años enterrado bajo lo que hoy es Ciudad de México, un obrero lo encontró de casualidad en 1981, y en 2020, por fin, la ciencia confirmó que sí, que era parte del tesoro perdido de Cortés. 500 años de viaje. Por eso, como bien dijo el arqueólogo Leonardo López Luján, este lingote es mucho más que un trozo de oro, es un testigo material y dramático. Es la primera prueba física, arqueológica, que confirma que las crónicas de la Noche Triste contaban la verdad. Y además, apareció justo donde la historia decía que se había hundido el tesoro. Por fin, la leyenda y la ciencia se daban la mano. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si un lingote de casi 2 kilos ha estado ahí, escondido durante 500 años, bajo una de las ciudades más grandes y pobladas del planeta, ¿qué más podría haber ahí abajo? ¿Cuánto del resto de este tesoro legendario sigue esperando, en silencio, a que alguien lo encuentre? Parece que la leyenda, después de todo, está muy, muy viva.